El feminismo. El feminismo es una doctrina y movimiento social donde se pide el reconocimiento cultural, social y político de las capacidades y derechos de las mujeres, donde siempre y tradicionalmente han estado reservados por hombres. El feminismo es una lucha de igualdad y reconstrucción social, donde a lo largo de la historia el feminismo ha logrado avances como el derecho al voto, la educación, el trabajo o la igualdad ante lo político. El origen del movimiento se remonta a los años 30 y 40 del siglo XIX en lucha a la obtención de los derechos políticos en el sufragio universal. En el siglo XX, Emily Pankhurst y más compañeras británicas llevaron el feminismo al activismo social. En 1975 se celebran las primeras jornadas de liberación femenina, paso a la construcción del movimiento feminista como tal. En América Latina, el feminismo se desarrolló a finales del siglo XIX con el fin de reclamar los derechos cívicos, culturales y políticos. Países del Caribe, Argentina, Chile, Bolivia y México fueron los primeros países en emancipar el movimiento. El feminismo también trabaja la lucha ante el machismo, acoso sexual, violaciones, feminicidios, racismo y violencia de género. Hay más de 21 tipos de feminismo, como el feminismo negro, el feminismo radical, el feminismo liberal, el anarquismo feminista, etc. Cada uno con luchas y objetivos diferentes. El más reconocido y populista es el feminismo radical. Este tipo de feminismo se objetiva en la destrucción del sistema actual, que se basa en el patriarcado, teniendo como eje el origen de la desigualdad de género. Este tipo de feminismo se manifiesta en las capacidades y el valor de las mujeres nacidas mujeres. El movimiento feminista tiene muchos antecedentes en épocas antiguas, en lo que se suele llamar protofeminismo o feminismo premoderno, casos como el de Juana de Arco o luego Sor Juana de Inés de la Cruz, Manuela Sáenz, son casos específicos de mujeres que lucharon contra un orden que las excluía y marginaba. La primera ola del feminismo como tal se dio a finales del siglo XIX y principios del XX en Inglaterra y América Latina. En la voz de numerosas intelectuales, escritoras y activistas sociales que alcanzaron la voz para exigir un rol más protagónico para la mujer en las nacientes repúblicas capitalistas. La segunda ola surge a mediados del siglo, entre 1960 y los años 90, y se fue expandiendo la lucha al combate de las desigualdades. Ya no solo eran jurídicas, sino que también los derechos sexuales y reproductivos en lo que se llamó el movimiento de liberación de la mujer. Tenemos como la tercera ola, se supone que inicia en los años 90 y llega al siglo XXI, y surge como respuesta a los fallos del feminismo de la segunda ola, replanteando la idea social y cultural de lo que es una mujer para incorporar otras razas, clases, religiones, culturas y demás. Tenemos como características del movimiento feminista que el feminismo es a grandes rasgos un movimiento. Se puede dar en 4 segmentos. El primero es el diverso, que existen numerosas posturas políticas, sociales y fisiológicas en torno al tema. No se trata de una organización homogénea. El continuo es el feminismo no tiene un fin, un objetivo en el que terminar, sino que forma parte de una corriente crítica del pensamiento que actualiza sus objetivos conformes que van cambiando la sociedad. El multidisciplinario no se centra en un campo único del saber, sino que tiene diferentes variantes de pensamiento en diversas áreas de las ciencias y las humanidades. Y como último, tenemos el igualitario, que es el feminismo no persigue la superioridad de la mujer sobre el hombre, ni nada por el estilo, sino que es un reparto igualitario de los roles y derechos sociales entre ambos. ¿Qué es ser una feminista? Una feminista no significa ir en contra de los hombres, aunque en una sociedad patriarcal como la nuestra, donde la figura masculina se impone como referencia, algunos pueden llegar a pensar que ganan terreno
esto para ellas significa reducir el de ellos. La lucha por la igualdad de género no es solo cosa de mujeres, los hombres también deben aspirar a esa igualdad si quieren vivir en un mundo más justo para todos. No se trata de apoyar a las mujeres en su lucha, sino de creer que la lucha es de todos y hay que aplicarse en ella. Tenemos como logros históricos del feminismo el sufragio feminista, el acceso universal a la educación superior para las mujeres, el derecho a decidir sobre el embarazo y participación en la planificación familiar, la liberación sexual de la mujer y visualización del deseo femenino, fin de la discriminación sexual en materia de acceso al trabajo, la protección social laboral en caso de embarazo, medidas de protección para un parto con anestesia y recursos clínicos adecuados. Tenemos como gran logro en las manifestaciones y avances en el Medio Oriente. Esto se dio una lucha feminista durante el 2020, que fue la resistencia al movimiento Me Too en países del Oriente Medio, las protestas feministas y algunas nuevas regulaciones que se encaminan a proteger los derechos de las mujeres en sociedades muy restrictivas en términos de igualdad y libertades. En Egipto, desde mitad de año, las mujeres iniciaron un movimiento en redes sociales de denuncias sobre acosos y violaciones, que resiste a pesar de las sanciones aplicadas a las usuarias, impulsadoras y activistas de esto. Incluso en países como Pakistán, Irán, Sudán, Siria e India se llevaron a cabo manifestaciones en las calles a modo de protesta en contra de las condiciones económicas, sociales y de vida para las mujeres en dichos países. Tenemos como tipos de feminismo el anarcofeminismo, que es el feminismo anarquista, tiene sus raíces en las primeras olas del feminismo y que asume la lucha en contra del machismo con un objetivo político. A fin, los anarcamismos, su logradita. El objetivo de este ámbito es reconstruir un doble proceso, el de deslegitimación de la violencia contra las mujeres y el de elaboración de un nuevo marco de interpretación de la misma. Este proceso se ha realizado históricamente desde el feminismo. En primer lugar, partimos de las nuevas teorías sobre los movimientos sociales, teorías que investigan su dimensión como constructores de nuevos marcos de interpretación de la realidad. A continuación, exponemos la visión patriarcal de la violencia contra las mujeres y ofrecemos una reconstrucción del nuevo marco feminista de interpretación de la violencia de género. Por último, se exponen algunos de los estudios académicos que contribuyen a legitimar la visión feminista de la violencia contra las mujeres y señala el